¿Qué tal, chicos? Buenos días, soy el profesor Martín. Vamos a cambiar la forma en la cual nos estamos comunicando. Nos vamos a empezar a comunicar ahora de esta forma. Voy a tratar de tener recursos más interactivos. Vamos a ver si funciona mejor. Ustedes me van diciendo, ¿está bien? Si me entienden, el objetivo es que entiendan, ¿no? No importa que el gato sea rayado, que tenga tres patas, que tenga la cola mocha, lo que importa es que el gato caza ratones, siempre decía mi mamá. Entonces, no importa cómo hagamos el video, la cosa es que lo entiendan. Ustedes me tienen que ir diciendo. Estamos ya en Historia del Perú. Vamos a empezar la clase, como siempre, conmigo, dándoles las gracias a Diosito. Le vamos a agradecer porque estamos vivos, porque estamos con nuestras familias, porque tenemos algo que comer, por todo aquello que haya que agradecer. Al mismo tiempo también le pedimos cosas. ¿Qué le pedimos? Le pedimos que nos cuide a nosotros, a nuestras familias, le pedimos que cuiden a los que queremos, le pedimos que ponga un plato de comida en aquellas mesas que no tienen ni que comer. Bien, chicos, una vez que ya le agradecimos a Dios, vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo lo que corresponde al mundo incaico. Antes de eso, quiero que hagamos una, una revisión de lo que ya hemos visto el año pasado. ¿Está bien? Voy a ponerles el documento, que acá ya lo tengo. A ver. Nosotros vimos el año pasado todo lo que correspondía a la periodificación del Perú prehispánico. ¿No? Están viendo ustedes en pantalla lo que corresponde a las propuestas que habíamos visto el año pasado sobre la división de la historia del Perú en el mundo prehispánico, es decir, antes de la llegada de los españoles. Habíamos visto dos distintos modelos en los cuales se hacía la diferenciación entre eh, la forma en la cual se iba a periodificar la historia del Perú antes de la llegada de los españoles. Habíamos visto la de John Rowe y la de Lumbreras. John Rowe era un arqueólogo estadounidense que decía que tenía que hacerse la periodificación a través de la cerámica. Y Lumbreras era un arqueólogo peruano que más hacía la periodificación a partir del desarrollo social y económico de las civilizaciones. En el caso de John Rowe, que es el que seguimos más a fondo, hicimos a través de horizontes e intermedios. Y vimos dos momentos previos, el precerámico y el periodo inicial. El precerámico era entre, habíamos visto, 10.000 a.C. y 2.000 a.C. Y como bien su nombre lo indica, todavía no hay un desarrollo de la cerámica. En el momento inicial, que va a ser entre el 2000 y el 800 antes de Cristo, ya están las primeras civilizaciones, pero ninguna cobra una importancia relevante. A partir del 800 antes de Cristo es que vamos a encontrar lo que él va a definir como estos momentos de horizontes e intermedios. El horizonte era el momento en el cual una cultura abarcaba un territorio panandino, y el intermedio era un momento en el cual una cultura se encontraba en un ámbito más regional. Habíamos visto tres horizontes, el horizonte temprano, el horizonte medio y el horizonte tardío, y dos intermedios que estaban entre ambos horizontes, entre los tres horizontes, perdón, intermedio temprano e intermedio tardío. Ahora bien, en el primer horizonte, que eran los momentos más eh, paradigmáticos de la historia del Perú prehispánico, estaban las culturas Chavini Paracas, Huari-Tiahuanaco y la cultura Tahuantinsuyo. Nosotros habíamos estudiado desde el precerámico hasta lo que va a corresponder al intermedio tardío. Recién en segundo año de secundaria dijimos que íbamos a ver lo que correspondía al momento del horizonte tardío, que es los incas, el Tahuantinsuyo. Eso es lo que vamos a ver en segundo año de secundaria. Pero también había otra periodificación, la del peruano, la del arqueólogo Luis Lumbreras, un
intelectual afamada, raigambre en nuestra cultura nacional. Fue director de la Biblioteca Nacional, es un intelectual muy reconocido. Este arqueólogo lo que plantea es una periodificación a partir del desarrollo social y económico de cada una de las culturas. Y él lo dividía en tres partes, ¿no? En recolectores, agricultores aldeanos e industriales urbanos. En recolectores estaban dos momentos, el lítico y el arcaico. El lítico comprendido entre el 10.000 y el 4.000 y el arcaico entre el 4.000 y el 1.200. ¿No? Aquí todavía no hay la presencia de una cultura de gran envergadura. Recién van a aparecer en lo que va a ser en los agricultores aldeanos. En los agricultores aldeanos también había dos momentos. El primer momento era el formativo y el segundo momento era el de las culturas regionales. El formativo era entre 1200 antes de Cristo y el 200 después de Cristo, y el de las culturas regionales entre el 200 y el 800 después de Cristo. Después, en los industriales urbanos, vamos a encontrar un momento en particular, que era los Wari, después el de los estados regionales, que no tenemos que confundirlos con culturas regionales. Culturas regionales y estados regionales están en distintos momentos. Uno está en agricultores aldeanos y el otro está en industriales urbanos. Y después viene el imperio del Tahuantinsuyo. Ambos autores, como se los estoy colocando ahí, van a darle en todo van a cambiar, ¿no? Porque están midiendo lo distinto, pero el Tahuantinsuyo lo van a estudiar de una manera independiente, por la importancia y relevancia que esta cultura va a tener. Bien. Esto es la introducción. Esto es lo que vimos el año pasado. Ahora quiero que hagamos lo que vamos a ver este año, ¿no? Vamos a empezar con los incas, entonces tenemos que empezar con lo que va a ser en la primera clase sobre el origen de los incas. Bien, entonces, introducción. Vamos a ver lo que corresponde en Historia del Perú a el Tahuantinsuyo y las culturas mesoamericanas, es decir, las culturas que van a estar en centro y en la parte sur de Norteamérica, es decir, los mayas y los aztecas. Durante el horizonte tardío, el mundo andino alcanzó su máximo nivel de desarrollo y organización bajo el dominio de los incas, ¿no? En el caso del mundo, en contraposición al mundo de América del Norte, las culturas mesoamericanas, las principales culturas no van a estar ubicadas al final, sino al inicio, o en el momento previo. Por ejemplo, los olmecas, que lo vimos el año pasado. Los olmecas es la civilización más importante que tuvo los mesoamericanos. En el caso de nosotros, del mundo andino, la cultura más importante no va a estar ubicada al inicio, sino va a estar ubicada al final, en el momento en el cual se van a encontrar con los españoles. ¿Quiénes van a ser? Los incas, el Tahuantinsuyo. Entonces, en medio de una geografía muy agreste, el espacio andino, ya conocemos, hemos visto en geografía cómo es el espacio andino, con una población dispersa, está ubicada en distintos grupos en un territorio enorme, y una gran diversidad de señoríos independientes, todo lo que vimos el año pasado que correspondía al intermedio tardío, los chachapoyas, los nazca, los huarpa, Ica, Chimú, la cultura lima, cultura chachapoyas, los huancas, los chancas, todos esos señoríos que eran independientes van a ser incorporados por los incas. Ahí es cuando va a empezar el imperio. Los incas tuvieron que enfrentar el reto de formar un estado eficiente, es decir, los incas van a agrupar a todos los señoríos que se van a encontrar al final del intermedio tardío y van a hacer a partir de eso un gran imperio. En cambio, en el espacio americano, que también vamos a ver, cultura maya y cultura azteca, otras civilizaciones como la maya y azteca expandieron su frontera luego de dominar sus territorios y asimilaron los avances de sociedades con menor grado de desarrollo. También lograron avances culturales y formas muy eficaces de organización. Entonces vamos a ver estas culturas, pero sobre todo en mayor profundidad, la cultura que nos concierne a nosotros, que es la cultura del Tahuantinsuyo.
El origen de los incas. Los incas unificaron el espacio andino luego de anexar los estados regionales del intermedio tardío. ¿Cuáles son esos estados regionales? Los que vimos al final del año pasado y se los acabo de enumerar. De esta manera se inició la última fase de la cultura andina, que se va a llamar el horizonte tardío, entre 1470 y el 1533, que va a finalizar justamente con la llegada de los españoles. Bien, ahora vamos a las fuentes de información. Tenemos que tener en cuenta que lo que habíamos dicho el año pasado, ¿no? Siempre lo repito, estamos frente a culturas que eran ágrafas, no tenían un alfabeto como el que nosotros tenemos, y tampoco podemos seguir en ese sentido la especificación que tiene el lenguaje escrito, ¿no? Porque el oral siempre se tergiversa. En cambio, el lenguaje escrito es el papel, ¿no? Está en el papel. Es lo que la gente de ese momento quizás estuvo escribiendo. No nos queda nada de ese momento. Es el mismo problema que teníamos cuando veíamos las culturas previas a este momento. Entonces, nos vamos a encontrar con algunos problemas, ¿no? Entonces, los problemas van a ser de dónde vamos a sacar la información que van a hablar sobre este momento de una cultura que de sí misma no escribió nada. Entonces, lo que hay que hacer es reconstruir su historia. ¿Cómo vamos a reconstruirla? La reconstrucción de la historia de los incas es una labor en la que intervienen distintas disciplinas, como la historia, la arqueología y la antropología. Eso también lo veíamos el año pasado. La historia es una ciencia social, se llama ciencias sociales mi materia, en la cual la historia se sirve de otras disciplinas. ¿Qué disciplinas? Por ejemplo, de la arqueología, de la geografía, de la numismática, del estudio de las monedas, de la economía, del estudio de la forma en la cual estas culturas se relacionaban económicamente hablando, de la antropología, de la sociología. Entonces, la historia siempre se está nutriendo de otras disciplinas para poder entender mejor una sociedad. En este sentido, estas van a basar su trabajo en el empleo de fuentes escritas que van a ser posteriores a la época de los incas, fuentes materiales. ¿Cuáles son esas fuentes escritas? Crónicas y documentos administrativos. También tenemos fuentes materiales, las construcciones, la cerámica, los textiles y también las fuentes orales, los mitos y las leyendas. Entonces, tres tipos de fuentes que van a servirnos para recrear lo que no está escrito. Primero vamos a empezar con las crónicas. ¿Qué eran las crónicas? Las crónicas van a ser los primeros documentos escritos con información sobre los incas. Estas van a ser narradas por los españoles y algunos mestizos indígenas luego de la conquista del Tahuantinsuyo. Van a constituir una importante fuente testimonial. No obstante, en el análisis de las crónicas se debe tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener, entonces, lo que nos dice el texto es, las crónicas son las que vamos a recolectar en el contexto, ¿no? Cuando ya se realizó la conquista o cuando estamos en el medio del virreinato. Es más, vamos a ver ahora la distinción que hace Porra Barrenechea. Porra Barrenechea hace una distinción entre cronistas de la conquista y conquistas de la colonia, ¿no? Entonces, esto van a ser las crónicas. Crónica es una manera de contar las cosas, narrar los hechos. Eh, Estas crónicas tienen tres problemas. El primer problema es que los incas transmitían oralmente los sucesos del pasado de una generación a otra sin un sentido histórico o lineal. ¿En qué sentido? En que cuando uno cuenta un cuento, cuando uno cuenta un mito, cuando uno cuenta una historia, exagera, dramatiza, ¿no? Porque no necesariamente es al pie de la letra lo que está contando. Más importante que lo que cuenta es cómo lo cuenta.
Entonces, eso hacían los incas. Narraban historias y muchas de estas historias estaban dramatizadas, estaban exageradas. No es que como en el mito fundacional de los incas, en el de Manco Cápac y Mama Oyo, sean en realidad hijos del sol, sino es una metáfora. ¿No? Lo que está contando, lo que nos está contando es metáfora de algo, y eso hay que tratar de entender. Entonces, el primer problema es el sentido de esta oralidad, de esta transmisión de los sucesos del pasado, que están, como le digo, revestidos de toda la impostación que tiene la narración. El segundo es que los cronistas españoles no estaban preparados para comprender una cultura distinta a la suya, de modo que la interpretación, empleando categorías de pensamiento europeo, interpretaron, ¿no? Lo mismo que hacemos nosotros. Cuando yo les quiero explicar algo, tomo ejemplos de nuestra cotidianidad. Entonces, ellos mismos también van a ser, los españoles que van a llegar, van a ser los mismos. Van a estar influenciados por el rey, entonces van a verlo como el Inca, la esposa, la reina, entonces como la Colla. Cuando no entre algo que tenga muchas mujeres, esposas secundarias, el Inca, van a entrar como en confusión, en contradicción, van a empezar a juzgarlo, no van a entender, no van a ni siquiera intentar entender el mundo de los incas. Simple y sencillamente están juzgando todo lo que está pasando. Eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando al leer la crónica, ¿no? Que hay que separar lo real, lo que sucedió, de la manera en la cual ellos están juzgando las cosas que creen que están mal. Entonces, el primero es la sucesión de los hechos. Segundo es la cosmovisión del mundo europeo con la dificultad de adaptarlo al mundo andino. Y tercero es el desconocimiento o el dominio parcial de la lengua aborigen, que no les permitió a los cronistas entender ni transmitir adecuadamente la información que recibían. ¿En qué sentido? En italiano hay un dicho que se llama traduttore traditore, ¿no? ¿Qué significa? Que todo traductor es un traidor, porque al intentar traducir a otro lenguaje lo que uno está, lo que está diciendo, se pierden un montón de cosas. Ese va a ser un problema, porque al intentar traducir del quechua al castellano, se van a perder los matices, se van a perder la intencionalidad, se van a entender los rasgos propios del lenguaje que tenía esta cultura, y que al pasar a la y que al querer reinterpretarla a la cultura de ellos, de los españoles, se va a perder un montón. Entonces, esos van a ser los tres principales problemas que van a tener las crónicas. Al mismo tiempo hay una clasificación de los cronistas que va a ser este historiador que les decía, que es un muy buen historiador, Raúl Porra Barrenechea. Raúl Porra Barrenechea va a distinguir entre cronistas de la conquista y cronistas del periodo virreinal. En cronistas de la conquista también los va a subdividir. Va a ser los cronistas del descubrimiento, que van a ir de entre el año 1524 y 1532, autores anónimos. No se sabe quién era el firmante de cada una de las crónicas. Después tenemos a los cronistas de la conquista misma, que van a estar entre el año 1532 y 1537. De ellos sí sabemos quiénes son, que han escrito al respecto. ¿Quiénes son? Hernando Pizarro, el hermano de Francisco Pizarro, Francisco de Jerez, Pedro Pizarro, otro hermano de Francisco Pizarro, y Cristóbal de Mena, entre otros. También tenemos a los cronistas, estamos viendo, como les digo, la subdivisión entre los cronistas de las conquistas. Entonces hemos visto los cronistas del descubrimiento, los cronistas de la conquista, ahora los cronistas de las guerras civiles. Están entre el año 1538 y 1554. Están Agustín de Zárate, Diego Fernández de Palentino, Pedro Rodríguez de Santa Clara
y los cronistas de las Indias, los que nunca estuvieron en el Perú, pero escribieron desde España. Entonces, hay estas 4 subdivisiones de los cronistas de la conquista. Y también va a hacer su división de los cronistas ya no de la conquista, sino del periodo virreinal, teniendo como eje al virrey Toledo. El virrey Toledo es uno de los virreyes más importantes que tuvo el imperio, la colonia española, ¿no? La colonia del virreinato del Perú. Va a ser el ordenador, así lo van a describir como el gran ordenador de este momento del, eh, del virreinato. Entonces, el periodo virreinal lo va a dividir entre pretoledanos, toledanos y posttoledanos. En los pretoledanos van a estar entre el año 1550 y 1569. Están muchos de los más importantes: Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos y Hernando de Santillán. En los toledanos vamos a encontrarnos entre el año 1569 y 1581. Y tenemos a Juan Polo de Ondegardo, Juan de Acosta y Pedro Sarmiento de Gamboa. Y tenemos a los post-toledanos que vienen desde el 1581 hasta el siglo XVIII. Ahí tenemos a Blas Valera, a Martín de Murúa, al Inca Garcilaso de la Vega, a Bernabé Cobo. También están incluidos cronistas del mundo andino, como Tito Cusi Yupanqui o Huamampoma de Ayala. Bien, entonces esto es lo que corresponde a las crónicas. Pero hemos dicho que entre las fuentes escritas teníamos a las crónicas y documentos administrativos. ¿Qué eran los documentos administrativos? Otra fuente de información relevante sobre la sociedad indígena son los documentos administrativos españoles. Los documentos de visita, por ejemplo, son valiosos, es decir, cuando venía un visitador hacia la colonia, tenía que escribir todo lo concerniente que encontraba. Eso va a servir como una fuente para hablar sobre el mundo andino. Los documentos de visita, por ejemplo, son valiosos porque eran elaborados sobre la base de encuestas que se hacían a la población para conocer su productividad, la organización económica y la variación poblacional. Igualmente importante van a ser los documentos judiciales y notariales españolas del inicio del virreinato. Entonces hay un montón de documentación. Si bien es cierto, no hay documentación escrita de la época de los mismos incas, tenemos documentación posterior que es fidedigna y que se puede analizar. Cartagena de Indias, hay una biblioteca enorme que van a estar todos estos documentos y que todos los historiadores suelen ir a visitar para poder hablar sobre esta época. Pero hemos dicho que no tan solo habían fuentes escritas, sino también habían fuentes materiales. Los datos arqueológicos ahí nos van a servir. Los estudios arqueológicos sobre el origen de los incas se han concentrado en la cerámica temprana del Valle del Cusco. Es decir, habíamos visto ya, por eso acabamos de hacer la introducción, viendo recordando lo del año pasado. Habíamos dicho que en el año pasado, cuando veíamos la periodificación que hacía John Rowe utilizaba como elemento para la periodificación la cerámica. Entonces, la cerámica va a volver a ser aquí también un elemento que va a permitirnos periodificar lo que va a suceder previo a la llegada de los españoles, cuando recién se van a empezar a formar el imperio incaico, ¿no? Entonces, los estudios arqueológicos sobre el origen de los incas se han concentrado en la cerámica temprana del Valle del Cusco. La presencia cultural más antigua en la zona se remonta al periodo Marcavalle, 1000 a.C., ¿no? Nos encontraríamos en el precerámico, ¿no? 1000 a.C. Es en el que se desarrolló la ciudad de agricultores y pastores, que fabricaba la cerámica. Esta región cayó bajo el dominio Wari en el año 750 después de Cristo. Es decir, lo más antiguo que vamos a conocer
es este periodo Marcavalle, en el 1000 antes de Cristo. Y después vamos a seguir que hasta cuando Cusco va a estar, sobre todo en la zona donde va a originarse el imperio incaico, va a estar dominado a partir de la cultura Wari. Tenemos que entender bien a los Wari para poder entender a los incas. Ya lo hemos visto el año pasado, ¿no? Recuerden, el Capañán era un invento Wari, el uso del guano de las islas era un invento Wari, los quipus era un invento Wari. Los incas van a tomar un montón de los Wari para poder también ampliar sus dominios, para la formación de su imperio. Seguimos. Durante el intermedio tardío, la zona recobró su autonomía y permitió el desarrollo de la cultura quilque. Entonces, en el intermedio tardío vamos a encontrar una cultura, la quilque, cuya cerámica ha sido fechada por los especialistas entre el 980 y 1390. La relación con la cerámica incaica antigua radica en que ésta se fabricó entre los años 1260 y 1390. Es decir, hay una cultura posterior a los Wari en este espacio geográfico. Se van a llamar la cultura Quilque. Entonces, pero también está en este espacio geográfico la cultura de los incas. ¿Qué significa? A partir de eso podemos sacar dos conclusiones. Primero, a partir de estos hallazgos se han planteado dos hipótesis. La primera hipótesis, que los quilques fueron antecesores directos de los quechuas o los incas, y que las culturas quilque y quechua fueron diferentes y no tuvieron una secuencia evolutiva. Los quechuas habrían ocupado el Cusco tardíamente. Entonces, lo que nos está diciendo el texto es que luego de la caída del Imperio Wari, recordemos el Imperio Wari entre el 600 y el 900, ¿no? Después viene el intermedio tardío. En el intermedio tardío proliferan culturas regionales. Vamos a encontrar que en el mismo espacio geográfico, en el mismo momento, por la cerámica vamos a distinguir a dos culturas distintas, la cultura quique y la cultura inca. Entonces, ¿qué significa? Dos cosas. Una, lo que nos está diciendo el texto es, dos hipótesis podemos sacar de ahí, que los quilque son antecesores de los incas, o que los incas van a terminar conquistando a los quilque. Eso es lo que no sabemos qué pasó, pero eso es lo que pudo haber pasado. Los mitos de origen. A ver, los mitos de origen. Como todos los pueblos antiguos, los incas solían explicar sus orígenes y su historia a través de mitos y leyendas que fueron recopilados por los cronistas. Las leyendas de los hermanos Ayas, recogidas por Juan de Betanzos, Pedro Cieza de León. Juan de Betanzos y Pedro Cieza de León son los cronistas que vamos a llamar pretoledanos, recuérdenlo. Y Pedro Sarmiento de Gamboa es un cronista toledano, ¿no? Ellos van a hablar sobre la leyenda de los hermanos Aya. En cambio, la leyenda de Manco Cápac y Mamaollo va a ser relatada por el Inca Garcilaso de la Vega. Esos van a ser los mitos fundacionales de los incas. El Inca Garcilaso de la Vega era hijo de una de las hijas de Huayna Cápac. Recordemos que Huayna Cápac es el padre de Huáscar y Atahualpa. Huáscar y Atahualpa tenían como papá a Huayna Cápac. Huayna Cápac tenía un montón de hijos. Una de sus hijas se va a casar con un militar español. Estos dos, el militar español y la princesa inca, van a tener un hijo. El Inca Garcilaso de la Vega, que a través de lo que escuchaba de su madre, va a contarnos después la leyenda de Manco Cápac y Mamaollo. En cambio, Betanzos, Cieza de León y también Pedro Sarmiento de Gamboa nos van a contar la leyenda de los hermanos Ayar. Entonces, esos son los mitos fundacionales de los incas. Los estudiosos han encontrado que detrás de estos legendarios acontecimientos hay hechos reales. Por ejemplo, los quechuas llegaron a la región Acamama, en el Cusco, en busca de tierra de labranza, que es lo que nos cuenta el mito de Manco Cápac y Mamaollo.
Manco Cápac y Mama Oyo. Van a salir del lago Titicaca y van a ir hacia el norte hasta donde la vara de oro se hunda y se va a hundir en el Cusco. ¿Qué va a hacer Manco Cápac? Va a enseñarles a los hombres la agricultura y Mama Oyo a las mujeres les va a enseñar a tejer y a cocinar. Entonces, hay como relación, ¿no? Miren, ¿no? Nos dice el texto, ¿no? En busca de tierra de labranza. Hay algo de verdad en el mito. Allí se van a encontrar con otros pueblos asentados largo tiempo en la región. Tras iniciar negociaciones con estos pueblos, van a establecer alianzas con los guayas, con los sahuasirai, con los antasayas, con los alcabizas. Los ayamarcas, que eran otros pueblos que estaban en esta región, se van a resistir violentamente a ser dominados. Por ello, los incas se van a enfrentar y luego de una guerra los van a dominar en el siglo XIII. Entonces, esta es la introducción al tema. Hemos visto lo que corresponde a eh, una introducción, lo que vimos el año pasado, de las distintas culturas. Hemos visto el origen que tiene que ver con la fuente de información y hemos visto el mito de origen. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Hemos visto también la clasificación de los cronistas y los documentos administrativos y su importancia. Ya saben lo que tienen que hacer. ¿No? Chicos, voy a ver también si puedo hacer también ahora lo de economía, que quiero que avancemos un poco, a acompañarlos en geografía también, ¿no? Entonces hay que hacer bastantes cosas, por eso les digo, tenemos que, quiero ver si es que este sistema me está funcionando o no, para poder ver y trabajar en lo que estamos haciendo. Nada, estoy pensando en ustedes, ya saben lo que tienen que hacer, estoy esperando para que me lo presenten. Les mando un saludo afectuoso, nos vemos. Chau.